Hola, les quiero dar la bienvenida a mi página web. Para empezar, la primera impresión es que les da la bienvenida. Te indica que puedes encontrar todo lo necesario acerca del derecho aduanero. La página web es muy dinámica debido a que cuenta con varias pestañas, estas con diferentes categorías para poder ver la información acerca del derecho aduanero. En la página de inicio, que es esta que estamos viendo, se nos desglosa lo que son las fuentes del derecho. Las fuentes de derecho son el conjunto normativo que determina a su vez la producción de otras normas. Estas se dividen en tres: las formales, las reales y las históricas. A lo que respecta al derecho aduanero, entra en fuentes formales y se deriva en otras leyes. Para su interés, las leyes y normas que nos competen son la Ley de Comercio Exterior, la Ley General de Impuesto, Reglamento de la Ley Aduanera y la Ley Aduanera. Esta última es muy importante porque es en la que se basa el derecho aduanero. Como siguiente, tenemos lo que es el concepto de Estado. ¿Qué es un Estado? El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política constituye en un determinado territorio y que tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad. También se le denomina Estado al conjunto de instituciones públicas que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Nos importa mucho conocer las conceptualizaciones básicas para entender qué es el derecho aduanero. Tenemos el concepto de pueblo. Estos son los elementos humanos que conforman al Estado. Se incluyen en el conjunto de habitantes ligados por un orden jurídico vigente en el Estado que pertenece. El territorio es el espacio físico que tiene todo Estado dentro de ciertos límites. Todos los Estados Unidos en territorio y unas en fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley, de la de los estados vecinos. Estos dos conceptos nos llevan a lo que es el territorio aduanero. Eh, el territorio aduanero es un concepto el cual alude a un ámbito donde se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. Tenemos lo que es la entrada y salida, así como el control de las mercancías. La entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse para el lugar autorizado en día y hora hábil. El SAT podrá autorizar la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme lo establecido en el párrafo anterior, o bien por eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. Esto es con fundamento legal en los artículos 10 y 11 de la ley aduanera. Tenemos la pestaña que es el derecho aduanero, donde se nos especifica qué es el derecho aduanero. Este es el conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo las actividades o funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías, que entren o salgan en sus diferentes regímenes al territorio aduanero, así como los medios y tráfico en que se conduzcan y las personas que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen disposiciones jurídicas. Esto está fundamentado en el libro de Derecho Aduanero de Máximo Carvajal Contreras. Ahora, el despacho aduanero de mercancías es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional. Esto es con fundamento legal en el artículo 35 de la ley aduanera. Ahora veamos lo que respecta a las aduanas. ¿Qué es una aduana? Es el conjunto
Es el órgano de la administración pública establecido por el Ejecutivo Federal, autorizado para poder realizar las distintas funciones que requieren la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. ¿Qué función tienen? Son las encargadas de llevar a cabo la realización de los servicios administrativos en materia de la legislación relativa a la importación y a la exportación de las mercancías. ¿Cuántas aduanas hay en México, en territorio nacional? En México existen 49 aduanas. Estas a su vez se dividen en 19 fronteras norte, 2 fronteras sur, 17 aduanas marítimas, 11 aduanas interiores. Cada una se especializa por distintos tipos de mercancías y medios de tráfico utilizados que entran y salen del país. Artículo 11 de la Ley Aduanera, medios de tráfico. Ahora la franja y región fronteriza. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley Aduanera, se considera como franja fronteriza el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá el territorio que determine el Ejecutivo Federal. En la región fronteriza tenemos a los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial de Sonora. Para realizar una reexpedición de mercancías hay que entender el concepto. Esta es la internación al resto del país de mercancías de procedencia extranjera importadas a la franja o región fronteriza. Para este efecto se deben cubrir las diferencias que correspondan al impuesto general de importación. Esto es con fundamento legal en el artículo 138 de la Ley Aduanera. ¿Qué requisitos necesitamos para la reexpedición? Necesitamos la copia de pedimento con el cual se efectuó la importación a la franja fronteriza, documentos que comprueben el cumplimiento de contribuciones y regulaciones no arancelarias, expedición en franja o región fronteriza. Para la reexpedición de mercancías de procedencia extranjera a la franja o región fronteriza del resto del país, las contribuciones se determinan considerando el valor en aduana de las mercancías en la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que se refiere la fracción 1 del artículo 56 de esta ley y se actualizarán en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. También tenemos lo que es la clasificación arancelaria. Este es un proceso que consiste en asignar un código numérico creado por la Organización Mundial de Aduanas. Su objetivo es identificar las mercancías que se importan y exportan para fijar impuestos, obligaciones y derechos. Esta clasificación la denomina la Organización Mundial de las Aduanas, la OMC. Este código es homogéneo para cualquier país que pertenezca a esta organización. En México podemos consultar estas clasificaciones en la página de SIGSEX de Karen. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es esta clasificación. De igual manera está el código arancelario. Se compone de 8 dígitos, en algunos casos hasta 10, pero esto depende del país. Esto es importante para poder saber qué es lo que vamos a pagar de impuestos tanto a la exportación como a la importación. ¿Quién se encarga de determinar este código? El encargado de revisar o determinar la clasificación arancelaria a la mercancía es el agente aduanal o la agencia aduanal que esté contratada, a los cuales debemos proporcionar la factura comercial y el packing list de dicha mercancía, para no tener ningún problema ante la aduana. Esto es con fundamento legal en el artículo 159 de la Ley Aduanera. Igual los impuestos al comercio exterior. Estos son fundamentalmente los derechos específicos y o ad valorem que se establezcan en el arancel aduanero y graban actualmente con una tasa única de 8% a la importación de todas las mercaderías procedentes del extranjero. Se clasifican en tres: el ad valorem, que se aplica con base al valor del producto; el específico, que se aplica por unidad del producto y se graba con valor fijo monetario; y el compuesto, que es la combinación de las dos anteriores. En cuanto a las regulaciones y restricciones no arancelarias, a diferencia de las regulaciones arancelarias, que son los impuestos que se pagan, las regulaciones y restricciones no arancelarias son herramientas o reglas utilizadas por la administración pública para controlar la entrada, salida, circulación y tránsito de mercancías de comercio exterior. Su principal objetivo es reducir la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano para no afectar a los productores nacionales. De igual manera se mencionó el valor de mercancías. ¿Qué es el valor de mercancías?
Es el resultado del valor de transacción o precio pagado por las mercancías más los gastos efectuados en el extranjero o incrementables. Dicho valor en la aduana conforma la base que vale para el impuesto general de importación y el derecho de trámite aduanero. ¿Cómo se estima este valor? Es necesario que exista primero una compraventa entre dos partes y que dicha adquisición incluya gastos o incrementables que fueron pagados por cuenta del importador y que no están incluidos en el precio pagado por la mercancía. Ahora los pedimentos. En cuanto a los pedimentos, estos son documentos fiscales que sirven para demostrar que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. Esto es con fundamento legal en el artículo 36 de la ley aduanera. Existen de igual manera varios tipos de pedimentos, entre los que vamos a encontrar el pedimento de importación-exportación parte 2, el consolidado, el complementario y el simplificado. La documentación que se debe adjuntar con el pedimento en cuanto a importación son la factura comercial que avalen las mercancías son de nuestra propiedad, así como el documento de transporte, el certificado de origen de las mercancías, la lista de empaque del cargamento y el encargo conferido, la carta de instrucciones y el agente aduanal, el certificado de peso y volumen, cargamento y además documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tales como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos y demás. En cuanto a exportación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la conversión de la mercancía y la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, con fundamento legal en el artículo 36A de la Ley Aduanera. Pasamos a lo que es el reconocimiento aduanero. Consiste en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como sus muestras para llegarse a elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado respecto a los siguientes conceptos: unidades de medida señaladas, descripción, naturaleza, estado de origen y demás características, los datos que permitan identificación. Fundamento legal, artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera. Tenemos igual los regímenes que se dividen a su vez en otros regímenes. Los regímenes aduaneros deben destinarse a un todas las mercancías deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. Cuando una mercancía es presentada ante la aduana para su ingreso o salida del país, se debe formar un documento oficial que es el pedimento para saber el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Ok, en cuanto a los regímenes, también podemos eh, entender que se dividen a su vez en diferentes tipos de regímenes debido al tipo de operación que se requiere hacer. Esto se nos menciona en el artículo 91 de la ley aduanera. Tenemos a los regímenes definitivos. Estos se consideran regímenes definitivos o de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado, mismo que se clasifican en importación, que son el régimen de importación definitiva, es el que se considera cuando las mercancías de procedencia extranjera tienen la finalidad de permanecer en el país por tiempo ilimitado y se realiza el procedimiento general de importación. En cuanto a exportación, consiste en la salida de mercancías del territorio nacional por tiempo ilimitado. Se necesita estar en el registro federal de contribuyentes, así como en el padrón de exportadores sectorial, en dado caso de que se trate de bebidas con contenido alcohólico. Se necesitan de los servicios de un agente aduanal para que represente al exportador. También se deben cubrir los requisitos que establezcan el país del destino y pagar el derecho de trámite aduanero, lo que viene siendo la DTA. Tenemos los que son los regímenes temporales. Estos, a diferencia de los regímenes definitivos, estos entran a territorio nacional para permanecer por tiempo limitado y con una finalidad específica. El régimen temporal se sujeta a los siguientes puntos. En cuanto a importación, se da para retornar al extranjero en el mismo estado en el que se encuentra, no tiene que sufrir modificación alguna. O en dado caso de que se dé el punto B, que es para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. El plazo autorizado para alguno de estos procesos es hasta de 2 años.
que podría ampliarse más adelante mediante una rectificación al pedimento. En cuanto a exportación, se da del mismo modo para retornar al país en el mismo estado o para su elaboración, transformación o reparación. En cuanto a la exportación, no se pagan los impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. No hay que pagar dichos impuestos al comercio exterior, pero siempre se deben cumplir con las formalidades y normas que se nos piden para la exportación. En cuanto al depósito fiscal, este es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, los cuales no deben de estar autorizados para ello por las autoridades aduaneras y prestar este servicio en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Las mercancías de depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento únicamente para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, exportarse definitivamente en dado caso de que sean de procedencia nacional, retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional y para importarse temporalmente por empresas con programas IMEX. Se nos mencionan en los artículos 119, 120 y 123 de la ley aduanera. Veamos los de regímenes de tránsito. Estos se dan de manera interna y internacional. En cuanto a los internos, se refiere al traslado de mercancías desde una aduana hasta llegar a otras bajo control fiscal y es dividido en dos: interno a la importación e interno a la exportación. El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores, exportadores o por conducto de agente o apoderado aduanal. Se nos menciona en el artículo 124 y 130 de la ley aduanera, así como en el anexo 15, 16 y 17 de las reglas generales de comercio exterior, en dado caso para indagar un poco más acerca de este régimen. En cuanto a lo internacional, este es aplicable cuando la aduana de entrada envía a la aduana de salida la mercancía de procedencia extranjera que llegue al territorio nacional con destino al extranjero, así como también la mercancía nacional que se traslade por territorio extranjero para regresar al territorio nacional. Se nos menciona en el artículo 124, 125, 127 y 128 de la ley aduanera, así como en las reglas 4.6.5, 4.6.7 de las reglas generales de comercio exterior. De igual forma, están las de elaboración, transformación o reparación, que bueno, como su nombre lo indica, estas consisten en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para entonces ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a ese régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías en ellos almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación en los términos del artículo 135 de la ley aduanera. Y como mencioné, esto se fundamenta legalmente en los artículos 14, 14A y debidamente el 135 de la ley aduanera. Para comprender el derecho aduanero, tenemos que saber quiénes se encargan de realizar todas las facultades que en ello intervienen. Estas son las autoridades aduaneras que ya mencionamos muchas veces, pero ¿cuáles son sus autoridades o facultades? Ok, entonces la autoridad aduanal tiene facultades que la propia ley les confiere para el ejercicio de las formas de comprobación. Esto se nos menciona que para efectos del artículo 10 de la ley aduanera se consideran hábiles las horas y días que mediante reglas señala la Secretaría. Entre sus facultades podemos encontrar la de señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras, comprobar la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, así como el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, son muy importantes para estos puntos,
Requerir de los contribuyentes responsables, solidarios y terceros la información y documentación relacionada con las obligaciones y requisitos que establecen las disposiciones fiscales y aduanarias, empleando, en su caso, el sistema electrónico que se disponga. Aquí podemos encontrar los artículos en los que se nos menciona las facultades que las autoridades aduaneras tienen que llevar a cabo. Tenemos el primer y segundo reconocimiento, que se menciona en los artículos 43 y 44 de la ley aduanera, así como la glosa de documentos que se nos menciona en el artículo 46 de la ley aduanera, la verificación de mercancías en transporte, esto lo podemos encontrar en el artículo 60 de la ley aduanera, la visita domiciliaria, esta se nos indica en el artículo 155 de la ley aduanera, y la retención de mercancías, este es el artículo 158 de la ley aduanera. Ahora, ¿qué formas de comprobación tienen las autoridades? Aquí podemos encontrar sus formas de comprobación. Las formas de comprobación que las autoridades usan son las actas de inicio, los reconocimientos aduaneros, los rayos gamma, los rayos X, el sistema automatizado, que ya comprendemos a grandes rasgos. Si en dado caso de que te caiga verde, tienes un desaduanamiento aduanero, puedes ir libre con tus mercancías. En dado caso de que te caiga rojo, deberás pasar por el reconocimiento aduanero debidamente y tener una inspección. Tenemos el orden de verificación de las mercancías, el pedimento de importación, pedimento de exportación, conocimiento de embarque o carta aporte para verificar el medio de transporte utilizado para llevar a cabo el traslado de las mercancías, el certificado de origen, muy importante para saber la procedencia de las mercancías actuales, y los DODAS. De igual manera, las PAMAS. ¿Qué es una PAMA? Un PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera. Estas son actas que las autoridades levantan donde se hace constar alguna irregularidad detectada y se procede a un embargo precautorio de la mercancía o medio de transporte. ¿En qué casos puede ocurrir un PAMA? Puede ocurrir cuando la mercancía se introduzca por un lugar no autorizado, cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida, cuando no se acredite la documentación correspondiente y cuando no se detecte la mercancía o esta sea declarada de más o excedente a lo que está declarando en su pedimento. Esto se nos menciona en el artículo 151 de la ley aduanera. Vamos a ver allá en ese artículo mayores rasgos de lo que es un procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué destino tienen las mercancías que han pasado a propiedad del fisco federal? Muy bien, con fundamento en el artículo 32, párrafo tercero de la ley aduanera, el SAT es quien determina el destino de las mercancías que hubieran pasado a propiedad del fisco federal. Con fundamento en el artículo 145 de la ley aduanera, el Servicio de Administración Tributaria contará con un consejo asesor quien emitirá su postura respecto a la determinación de las políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de comercio exterior que pasen a propiedad del fisco federal y de las que puedan disponer. Para señalar el destino de las mercancías, la autoridad aduanera deberá observar lo siguiente. En primero, se nos menciona que su actuación deberá preservar la seguridad nacional, salud pública y medio ambiente. Se nos menciona también que para proceder a la asignación o donación de las mercancías deberá contar con un dictamen expedido por autoridad competente que establezca que estas son aptas para uso o consumo. Y en 3, si la mercancía se dictamina no apta conforme a la fracción anterior o sea manifiesto su estado de descomposición que impida su uso aprovechamiento, se procederá a su destrucción. Bueno, estos son todos los puntos que quise tocar a grandes rasgos de lo que es el derecho aduanero. En la página me di la tarea de poner la ley aduanera, la constitución política, ley de comercio exterior y las reglas internas del SAT, lo cual es muy importante comprender debido a que si queremos indagar más acerca de lo que he mencionado a lo largo de este video, directamente en la página pueden entrar los links
por ejemplo, le presionan clic al link de la ley aduanera en ver más y automáticamente los redirecciona a la ley aduanera. Aquí pueden encontrar todos los artículos que he mencionado. Cuenta con 203 artículos. De igual manera está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy importante conocerlo porque igual tiene relación con el derecho aduanero. Tenemos la Ley de Comercio Exterior, que muchas veces mencioné algunas de las leyes en algunos de los aspectos que expliqué. Y tenemos de igual manera las reglas internas del SAT. De igual manera son importantes porque tienen relación con el derecho aduanero. Todo esto se relaciona, uno te manda a otro y tienes que indagar un poquito, pero al final todo es importante, todo se vincula de una manera u otra. Quise hacer este video de una manera sencilla, explicando de manera breve cada punto que lleva a cabo la página. Quise hacer la página de una manera didáctica, muy interactiva, que tenga mucha vista, movimientos como lo ven en el fondo, que la mayoría de las pestañas tienen fondos con movimiento como este, que te da la bienvenida. Y en fin, quise hacerlo de la manera lo más estético posible. Bueno, muchas gracias por ver este video y espero que la página web les sirva mucho. Les dejaré el link en la parte de abajo de la descripción del video